Hoy vamos a continuar con nuestra clase. Habemos pocas personas todavía. Quedó pendiente algunas cositas de la clase pasada, quedó pendiente, no sé si tenían alguna pregunta más. La podemos hacer ahorita. Y quedó pendiente ver el ejercicio que les prometí de cobertura e inventario de seguridad. Ese lo vamos a ver en un ratito, salvo que a lo mejor quieran esperar a que entre un poco más de gente y entonces avanzamos con el tema y lo vemos después. Y hoy ya nos toca ver lo que es indicadores de transporte y de comercio exterior. ¿Ok? Vamos a comenzar primero con un poco de lo que es comercio exterior y después vemos los indicadores, tanto del transporte, que ya hemos adelantado uno, que es el OTIF, que se ve en compras y también puede ser en transporte. Vamos a ver por ahí algunos parecidos, y los indicadores de comercio exterior, que el OTIF también aplica. El OTIF es un indicador de compras, así que también puede aplicar, pero ahí veremos algunas cositas más. ¿Ok? Entonces, empezamos. Déjenme compartirles primero el Excel con el ejercicio que les prometí. Acá, siéntanse libres de interrumpir en cualquier momento para preguntar, y si no, yo después doy algún tiempo para las preguntas y para poder ver si efectivamente se entendió. Y de ahí le paso el Excel, como lo hice la clase pasada, Arnold, para que se los comparta. ¿Sí? Entonces, denme un minuto y vamos a compartirla. A ver, denme solo un momento, a ver si ya puedo compartir. A ver, espera, a ver, a ver. Vamos a compartir toda la pantalla. Ok, ¿me dejan saber si se ve? Sí, acá estoy compartiendo toda la pantalla, así que o si no, a ver, déjenme hacer Sí, se algo ve. mejor. Ah, ya, ahora ya no se ve, pero creo que ahora sí voy a poder compartirlo. Ahí está. Ya, ahora sí puedo ver el Excel y verlos a ustedes, que era lo que quería hacer. Bien, entonces, vamos a hacer un ejercicio de cobertura, ¿ok? Para esto, vamos a ver algunos productos. Estos están acá con sus códigos, están de este lado. Vamos a ver la venta real del año 2024, que es con la que vamos a tratar de hallar las coberturas, y nos vamos a apoyar también con la venta estimada, o lo que dice la proyección de la demanda para el siguiente año. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, y lo tengo acá al costado, después de que veamos cómo hemos vendido en todo el año, vamos a hallar algunas cositas estadísticas que nos van a ayudar. El promedio de todo el año, ¿ok? De cada producto, la desviación estándar, el menor valor y el mayor valor. La desviación estándar es un concepto estadístico. Si yo hallo el promedio o hallo la media de todos los números de cada producto, es decir, de este que se llama plasma porcino, yo hallo la media de todo el año, ¿ok? Eso es 8.990. La desviación estándar es una medida que nos dice qué tanto en promedio se desvían los datos del dato promedio. ¿Ok? Es un poquito loco el concepto, pero es así. ¿Qué tanto se desvían los datos del dato promedio? La fórmula es muy sencilla, es DESBEST, es muy, muy sencilla. El Excel nos ayuda muchísimo con eso. Eso hago con cada uno de los productos. Hallo la media y hallo la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba aquí en Solvet? Solvet es una distribuidora. ¿Ok? Esta distribuidora tenía como política tener
todo lo que yo iba a vender, por ejemplo, en el mes de enero del 2024, tenerlo el mes anterior. O sea, ya para fines de diciembre, tener todo lo que iba a vender en enero del 2024. O sea que como política, la cobertura mínima tenía que ser 30 días, todo lo que iba a vender. ¿Ok? Cuando yo hago este ejercicio, lo que digo es, voy a pensar en una cobertura de seguridad. ¿Cuánto más debería poner si, tomando el caso de este primer producto, bueno, así para que se vea, tomando el caso de este primer producto, si la media es casi 9 toneladas, voy a pensar que si yo vendiera en promedio 9 toneladas al mes, ¿para qué hallo la desviación estándar? Para saber cuánto más debería cubrir, ¿ok? ¿Cuánto más le pongo? Entonces, si yo a esta media le sumo una desviación estándar, me da 12 toneladas, dos desviaciones estándar me dan 15 toneladas, 15.7 toneladas, y tres desviaciones estándar me dan 19 toneladas. Estas desviaciones estándar es como algo muy similar al factor Z que vimos la semana pasada en el cálculo del stock de seguridad. Veíamos que el factor Z podía tener un valor para cubrir hasta el 90%, un segundo valor para cubrir hasta el 95% y un tercero que podía cubrir hasta el 99%. La desviación estándar es parecida. Si tomo una desviación de estándar, voy a tener una cobertura que me dé más o menos hasta el 90%. Dos desviaciones estándar ya cubriría mucho más y tres desviaciones estándar cubriría casi todo, como el 99%. Pero siempre me queda un cachito más que puedo no cubrir. O sea, siempre tengo la probabilidad de terminar quebrando el inventario. ¿Qué pasa cuando hallo esta cobertura y cuántas desviaciones estándar debería escoger? Yo voy a hacer el ejemplo con dos. ¿Por qué? Porque uno es muy poco, dos cubre casi todo y tres, si bien cubre un poco más, siempre deja algo al aire, pero además, si yo tomo más desviaciones estándar, esto me implica tener más inventario y tener más inventario es dinero. ¿Ok? Ahora, siempre habrán empresas que dirán, no, 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 mejor tres desviaciones o si quieres, hállame una cuarta desviación, tengamos más inventario de seguridad, nunca podemos fallar. Puede ser. Pero lo más recomendable es llegar hasta dos desviaciones estándar, que es lo que te cubre muy bien todo. Cuando yo hallo dos desviaciones estándar en cada producto, lo que estoy haciendo es sumarle a la media, que está acá, a la media le estoy sumando dos veces la desviación estándar. ¿Ok? Y eso es lo que tengo aquí. Ahora, ¿qué hago con eso, con cada desviación estándar? Lo convierto en días. ¿Ok? ¿Por qué lo convierto en días? Para hallar la cobertura en días. ¿Cuánta cobertura en días necesito? Entonces, si la empresa quería tener como mínimo 30 días de cobertura, que era lo que vendía al mes siguiente, con el inventario de seguridad tengo para el primer producto, que es plasma porcino, 53 días, para el segundo 38, para el tercero 39, para el cuarto 48 y así sucesivamente. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es simplemente aplicar la estadística de cómo se desvían mis ventas para decir, oye, en verdad yo debería cubrirme tantos días de venta. No solo un mes, sino un poquito más, tantos días de venta. Una vez que tengo esta cobertura, lo que hago es, vengo acá a la venta estimada y digo, ok, ya que tengo esa cobertura, ahora voy a hallar cuánto debería tener para la venta del siguiente año, del 2025. ¿Cuánto debería mantener de inventario de seguridad? ¿Ok? Y hago algo parecido. Hallo la media, ¿ok? Ya de esta nueva proyección. Y lo que hago es decir, ok, si esta es la media, esto es lo que vendería en promedio todos los meses, saco cuál es mi venta diaria promedio, que es dividirlo eso entre 30, y si ya tengo cuánta cobertura quiero, que son los días, que es lo que lo he hallado arriba, los días de cobertura que quiero, los multiplico y acá me da cuánto sería mi inventario de seguridad, ¿ok? Necesito 53 días, entonces lo que hago es multiplicar esto por 53 y luego le resto los 30 días y este es mi inventario de seguridad, ¿ok? En otras palabras, lo voy a poner acá abajito,
Si yo pronostico que voy a vender en enero 11 toneladas, ¿ok? Con mi inventario de seguridad se lo sumo acá y necesito 19 toneladas. Es decir, este es mi inventario necesario. Esto es lo que yo necesitaría. Sumarle a lo que yo voy a vender, le sumo mi inventario de seguridad. ¿Ok? Que es la cobertura en días que yo necesito. Entonces, cuando yo quiero hallar cobertura, lo hallo de esta manera. Veo los datos pasados, tomo la mayor cantidad de datos pasados posibles y hallo mi cobertura. Y una vez que hallo la cobertura, lo puedo convertir en inventario de seguridad. Algunas variaciones acerca de esto. La primera es, si yo he dicho que necesito, por ejemplo, para el primer producto 53 días de inventario de seguridad, ¿ok? Entonces, cuando yo veo mi proyección, yo lo que he hecho es tomar un promedio y de acuerdo al promedio, de acuerdo a esta media, he dicho cuánto va a ser mi inventario de seguridad mensual. Esa es una manera. Otra manera, ¿cuál es? Si yo quiero 53 días de cobertura, lo voy haciendo por mes. Es decir, para enero, febrero y marzo, que vendo 11 toneladas, la media es la misma y tengo una cobertura de 53 días, así que voy a necesitar este número de acá, 8.864. ¿Ok? Pero cuando mi mes cambia, cuando empiezo a vender más, por ejemplo, en abril vendo 11.500 y en mayo 11.500, si yo quiero una cobertura de 53 días, podría tomar el promedio como hice o sacar entre estos 2 meses que vendo 11.500, cuánto es 53 días, e irlo variando, o sea, hacer que mi cobertura sea móvil. También lo puedo hacer, ¿ok? Lo puedo hacer también y lo puedo escoger así. Profesor, pero así lo hallo de manera teórica. Pero ¿qué pasa si mi proveedor tiene un lote de mínimo de compra y entonces yo no puedo tener exactamente el inventario de seguridad que quiero? Es verdad. Nosotros siempre cuando te pasa eso, compras un poco más. Lo que tratas es nunca estar debajo. Estás lo mínimo que se pueda arriba, pero nunca debajo de la cobertura que se te pide. ¿Ok? Nunca debajo de la cobertura que se pide. Yo sé que esto es un poquito confuso, por eso que hasta acá quiero preguntarles si se entendió, si está claro, si quieren hacer alguna pregunta acerca de cómo tomamos simplemente los datos que tenemos en el pasado, vemos cuál es el promedio, cuál es la desviación estándar, tomamos dos, decimos, ok, mi cobertura va a ser de acuerdo a 12 desviaciones estándar. Hasta ahí, ¿se entiende? Sí, un dedito arriba, aunque sea para sentirme bien, ¿no? ¿Se va entendiendo? O los dormí. Ya, se va entendiendo. Gracias, Jairo. Muchas gracias. Ok. Viene un siguiente paso. Gracias, Héctor, gracias. Viene un siguiente paso que siempre es bueno ver. Esta es la manera automática de hacerlo, pero si se dan cuenta acá arriba, lo que hice fue marcar 4 productos, los que están marcados, perdón, de amarillo. Estos 4. ¿Por qué los marqué? Porque cuando vemos acá su media y su desviación estándar, tienen una desviación estándar un poquito alta, ¿ok? Eso quiere decir que hay mucha variabilidad en los datos. Entonces es bueno revisar los datos, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que por ejemplo, en este primer producto que lo marqué en negrita, cuando me pongo a verlo, me doy cuenta que hasta junio, los 6 primeros meses, tenía una venta de máximo 8 toneladas. Y a partir de julio, la venta se disparó a 12 toneladas, 10, 14, 800 y hasta 10 y otra vez 10 toneladas. Cuando esto pasa, lo que uno tiene que pensar es, ¿qué pasó? ¿Es una estacionalidad? ¿Se vende más los últimos 6 meses que los primeros 6? ¿O entró un cliente y hacia adelante voy a vender más? Y pensar lo mismo en los otros casos. En este de acá, por ejemplo, ha habido un par de meses donde se ha vendido demasiado. Entonces yo puedo pensar que estos son casos aislados. ¿Ok? En este de aquí también tengo un salto entre julio y agosto y esto de acá se vende mucho más. Ver si hay una estacionalidad o si de pronto ya la demanda subió y ha crecido. Igualito en el último.
En el último vendíamos muy alto y después baja y después vuelve a subir. Entonces, lo que yo quiero saber es si hay mucha variabilidad o si hay estacionalidad o qué puede estar pasando. Y acá es donde se van analizando los datos. Y para eso yo ponía la venta estimada del año siguiente. Cuando vemos el primer producto que vende entre 11 toneladas a 12, lo que yo puedo pensar es que el nivel de venta ha subido. De pronto ingresó uno, dos o tres clientes más que han hecho que suba mi nivel de venta. ¿Ok? Y si me fijo bien, en el cuarto producto ha pasado lo mismo. Ya estoy vendiendo entre 65 a 70, perdón, se me fue todo, entre 65 a 70 toneladas, ¿ok? Y hasta 75, cuando el año anterior estaba vendiendo alrededor de 30, entre 30 y 39. Entonces puedo pensar que puede haber entrado uno o dos clientes más y mi demanda total ha subido. Cuando reviso los otros productos, por ejemplo, este que había tenido dos picos de venta, cuando yo veo lo que pronostica mi demanda, veo que la demanda no está subiendo y que esos han sido picos de venta nada más. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es cambiar la fórmula de estos dos productos. Ya estos dos ya no los voy a marcar. ¿Ok? Voy a cambiar la fórmula de solo los productos que tengo aquí marcados. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? En el primero, miren, en el primero, que la desviación estándar me salía 3.300 y que la cobertura me salía 53 días, voy a decir, ¿qué pasa si solo tomo los datos desde julio? ¿Por qué voy a cortar los datos? Porque son los que tengo con una demanda más real, ¿ok? Porque antes estaba vendiendo menos y mi nivel de venta ha subido y eso hace que mi desviación estándar crezca. Pero si yo ahora empiezo a tomar los datos, no desde la columna C, sino desde la columna I, ¿ok? Y lo hago en cada una de las fórmulas, desde la columna I, o sea, tomar los datos solo desde julio, ¿ok? Si solo los tomo desde julio, mi desviación estándar bajó, ¿ven? Y cuando yo reviso mi fórmula de mis días, ya no necesito 53 días de inventario de cobertura, solo necesito 40, ¿ok? 40. Entonces, esa diferencia de 13 días es plata para la empresa, cuando en verdad solo necesito 40. Y si yo veo el segundo producto cambió su demanda desde agosto. Entonces, cambio las fórmulas también y ya las pongo desde la columna J. ¿Ok? Desde la columna J voy a poner todas. Y acá también me va a cambiar. Y me dice, oye, en verdad casi no necesitas inventario de seguridad, es 30. Por ahí son un poquito de decimales. Baja la cobertura que necesitaba, baja el inventario de seguridad. Es más, si vemos acá abajo, mi inventario de seguridad va a haber cambiado. ¿Ok? Ya no necesito para el primer producto más de 8 toneladas, necesito las justas 4. ¿Ok? Es mucho menos, es menos dinero. Y acá en el otro solo necesito 905 y 905 en realidad es muy poquito porque el producto viene en bolsas de 1.000 kilos, o sea, necesito una unidad más. ¿Ok? Necesito muy poco inventario de seguridad para los dos. Y incluso cuando yo veo acá cuánto inventario de seguridad que tengo, que necesito, estos números han cambiado. ¿Ok? Son menos. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Ok? Hay varias. La primera, podemos medir la cobertura y por ende el inventario de seguridad no solo con una fórmula que encontremos en Google o en el chat GPT, ¿ok? Que además son datos que así nomás no vamos a encontrar. Si nosotros tomamos los datos que tenemos, ¿ok? Y los trabajamos de manera estadística, podemos hallar una cobertura que necesitamos y podemos hallar un inventario de seguridad que necesitemos, ¿ok? Que en verdad necesitemos. Y acá tienen la manera incluso de probar, oye, lo que necesito es esto.
Esto de acá solo ha tomado en cuenta las variabilidades de la demanda. A esto le puedes, haciendo un trabajo muy parecido acerca de cuánto se demoran tus proveedores o cuánto te prometen en darte algo y se demoran, ya sea la compra o la producción, puedes añadir un poco más haciendo el mismo ejercicio. Un simple ejercicio de estadística y que un Excel te lo hace muy rápido. ¿Ok? El Excel te lo hace muy rápido y ya con eso uno puede saber, uno puede saber cuánto necesita. Pero lo más importante de esto que les enseño es aprendan a leer su data. Ya en la primera clase yo les decía un poco cómo obtener información, cómo sacar información de los sistemas y para qué sacar información. Y una de las cosas que les decía es, ustedes pueden ir armando hacia adelante sus KPIs, pero si tienen data anterior, tómenla y ármenlo a ver cómo estaba. Eso es lo que yo he hecho con los datos de venta anterior. Y una vez que se tengan, uno tiene que quedarse con los datos relevantes, con los que sirven, ¿ok? Si yo tomo todos los datos sin ver, puedo estar exigiendo a la empresa tener un inventario de seguridad muy alto que no necesita. Eso es plata para la empresa y eso puede ser hasta problemas de rotación. Además, cuando tengo un inventario alto que no muevo, eso afecta a la eficiencia del almacén, afecta a las operaciones, porque tengo demasiado inventario. Pero si tomo los datos relevantes, los datos que yo veo que en verdad debería tomar, los datos que sé que pueden afectar, como les estaba explicando, eso hace que eso es como limpiar la data y hace que el cálculo sea mucho mucho más eficiente, pero además mucho más exacto, ¿ok? Hace que su cálculo sea mejor y no arriesgan el dinero de la empresa, ¿ok? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Quieren que explique algo más al respecto? Acuérdense que de todas maneras les voy a pasar el les voy a pasar el Excel, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Oh, gracias, Peri. Adelante, Héctor, diga. Dale, dale, Héctor, dale. Si quieres, abre el micrófono, si no, escríbeme nomás en el chat. ¿Cuánto es el tiempo estimado? ¿El tiempo estimado de qué? ¿Tienes tiempo estimado de entrega? Ah, para la data. Mientras más data tengas, mejor, ¿ok? Pero tienes que saber leerla. Yo por el ejemplo le he puesto solo un año, pero yo tenía más. Yo tenía, cuando yo trabajé en esto, tenía data de 2 años, ¿ok? Que la podía tomar, pero la tomaba en algunos productos y en otros no. ¿Por qué? Porque habían productos que en verdad no tenían la data porque no existían, eran productos más nuevos. Habían productos que, como te enseñaba, la demanda saltaba y saltaba porque de pronto entraban más clientes con ese producto. Y entonces ya esa data no la tomaba, tomaba la más cercana. Pero habían otros que no, que tenían mucha variabilidad, la venta no había cambiado mucho y entonces la venta promedio no había cambiado mucho, pero tenía mucha variabilidad. Y en algunos meses tenía poca y en otros tenía mucho. Ahí sí tomaba hasta 2 años atrás. Y ahí sí tomaba toda para poder cubrir toda la variabilidad. Y cuando tenía yo ese tipo de productos, con la cuenta externa, esta era una empresa distribuidora, yo conversaba con la gente del área comercial y eran productos que tenían clientes que siempre los compraban, pero algunos clientes los compraban solo cuando tenían problemas en su producción. Entonces sí era una demanda que iba a subir y bajar, subir y bajar. Entonces ahí sí valía la pena tomar no solo un año, sino dos y cubrir esas variabilidades que podía haber. ¿Ok? Yo te diría que más allá de 2 años es como que demasiado. Dentro de 2 años, si tienes la data y la puedes tener, es mejor. Y de ahí limpiarla. Para otros KPIs, al menos también 2 años. ¿Por qué? Porque si tú puedes armar la data hacia atrás de 2 años, para el KPI que tú quieras analizar, vas a ver cómo estuviste 2 años atrás, un año atrás y cómo vas en y qué quieres hacer. Eso te va a dar el tamaño del cambio que puedes lograr cuando empieces a hacer acciones
para hacer que ese KPI mejore. Porque lo que estás haciendo es simplemente tomar como estaban, pero nadie estaba haciendo mucho por eso. ¿Okay? Es bueno tomar la data de hasta 2 años atrás. Y si además tienes a la hora de tomar hacia atrás cómo se hacía antes y por ahí hubo un cambio, con más razón, porque puedes medir, miren, acá se empezó a hacer algo distinto y de pronto nos va peor o nos va mejor, entonces por eso es bueno ir hacia atrás. Pero no te recomiendo ir más allá de 2 años. ¿Por qué? Porque a veces tienes data de 3 años, pero lo que no tienes es gente que te pueda decir cómo se hacía o si pasó algo distinto, solo tienes la data fría, ¿no? Y si hay gente, ya no se va a acordar tanto. Entonces, hasta 2 años es lo mejor, donde puedes tener data y donde puedes, o tú mismo, las personas que trabajaban ahí, poderte dar luces de en cualquier proceso, cómo se hacía, si pasó algo extraño, si de pronto la data que tienes es extraña, qué pudo haber pasado. Hasta 2 años te pueden dar información. Después ya no, es un poco complicado. ¿Ok? Gracias, Héctor, por la pregunta. 2 años se considera aún manejable o medible. Sí, 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 sí. ¿Alguien tiene una consulta más? ¿No? Entonces, yo le voy pasando para que no se me olvide, le voy a pasar el archivo de Excel a Arnold para que ya se los pueda dar a ustedes en cualquier momento. Ahí está. Y ahora, permítanme compartirles el material de la clase que nos toca ahora. Listo. Perfecto. ¿Ya se ve? Ya se ve la chica, ya está, listo. Ahora toca indicadores de transporte y comercio exterior. ¿Ok? Y como siempre, prefiero profundizar un poco en algunos conceptos para que entendamos bien de qué estamos hablando. Conceptos previos sobre transporte y comercio exterior. ¿Qué es transporte? Actividad que permite el traslado de bienes desde un punto de origen hasta un punto de destino utilizando diferentes medios como terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario, fluvial. En el caso de la selva, en el caso de la selva peruana y algunos lugares de la geografía peruana, se usa se transportan cosas a través de río y hasta en lomo de mula, dependiendo de los pueblitos de los Andes. ¿Ok? Todo eso es transporte. Y es un eslabón esencial en la cadena de suministro. ¿Ok? ¿Por qué es un eslabón esencial en la cadena de suministro? Porque el transporte hace que yo pueda tener los productos donde los necesito. ¿Ok? Mi producto está en otro lado, lo que yo necesito está en otro lado, el transporte me lo trae a donde yo lo necesito. Y eso es la cadena de suministro, ¿verdad? ¿Ok? Eso es el transporte. El comercio exterior, el comercio exterior tiene transporte y tiene compras, solo que ya no lo hacemos en el mismo país. Lo hacemos hacia o desde otro país. Es el intercambio de bienes y servicios entre diferentes países. Incluye aspectos como regulaciones, aduanas, aranceles y términos de negociación internacional. En verdad, es complicado y simple a la vez. Es complicado porque son muchos los actores, pero una vez que ya se tiene experiencia y que ya se conoce y que uno se sumerge en este mundo, la verdad es que no es tan complicado, pero hay que entender varias cosas, ¿ok? Y les pongo un pequeño ejemplo del comercio internacional donde hay que, en verdad, entender varias cosas. En el comercio marítimo, que tendrá fácil entre el 80 y el 90% de todo el comercio internacional, eh, hay lo que se llama el poder de las navieras. Las navieras son las empresas que tienen los barcos, ¿ok? Y son las que te dan los espacios para que tú envíes un contenedor hacia un lado o para que te envíen un contenedor. Estas navieras trabajan por todo el mundo, ¿ok? Entonces, cuando hay disputas,
hay que entender si quieres disputar algo con una naviera y en qué fuero vas a disputar. ¿Okay? Si tú le compras a un proveedor en el extranjero y algo sale mal, hay que entender qué salió mal, de quién es la responsabilidad y quién la va a cubrir. ¿Ok? Entonces, una vez que se entienden estas cosas, en verdad el comercio exterior no es tan complicado. Pero para que se entiendan estas cosas hay algo que se llama Incoterms. Son las reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional que definen las responsabilidades del vendedor y del comprador en el transporte internacional. Es fundamental comprenderlos para evitar malentendidos en las operaciones de comercio exterior. Ah, y, a ver, ¿qué es esto? Son como reglas entendidas en todo el mundo, ¿ok? Para los que han hecho comercio exterior, son reglas en todo el mundo, pero en particular en Estados Unidos, asegúrense bien de qué entiende con cada Incoterm su proveedor en Estados Unidos, porque ellos a veces lo entienden un poco distinto. ¿Ok? Acá les tengo 3 Incoterms que son muy importantes, 3 de los 11 que hay. La última versión de Incoterms ha sido la del 2020, tiene 11 Incoterms distintos. Los Incoterms van desde yo lo que tú quieres te lo dejo dentro de mi planta y tú vienes a recogerlo a mi país y luego lo sacas de mi país y lo pones en un transporte internacional y luego lo ingresas a tu país y luego lo llevas a tu planta. Van desde ese hasta yo lo fabrico, yo lo llevo a tu país y yo te lo entrego a ti y yo me encargo de todo el proceso. Los Incoterms van desde un lado hasta el otro y todos los Incoterms van simplemente cubriendo una parte del camino, hace que el proveedor cubra una parte de un camino y que el cliente cubra la otra parte del camino. ¿Okay? Es una manera básica de entenderlos. Estos 3 que les pongo acá tienen una importancia distinta. ¿Ok? ¿Por qué? Uno, porque estos 3 solo se utilizan en la vía marítima. ¿Ok? Estos 3 son solo para la vía marítima. El FOE o FOB, el CFR y el CIF. ¿Ok? Y lo otro es que son los más utilizados, porque la vía marítima es la más utilizada y por lo tanto estos son los más útiles. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de estos, pero quiero que sepan que hay otros Incoterms que se los voy a mencionar así muy rápido. ¿Ok? Está el Xworks, que es el fabricante lo hace y el cliente tiene que ir a recogerlo y llevarlo. ¿Ok? Donde acá él es el lugar convenido para la entrega es la fábrica. Todos los costos los termina asumiendo el comprador, los costos de salida, las aduanas, tanto de salida como entrada, las asume el comprador y al final el comprador lo lleva hasta donde quiere, ¿ok? Después tenemos el free carrier, donde el costo de salida ya lo asume el vendedor, donde se queda en un lugar para entregarlo, se usa muy poco, donde la documentación de aduanas también la ve el vendedor, pero de ahí todos los costos de llegada los lleva el comprador. ¿Okay? Viene el CPT, que es algo muy parecido, pero es donde ya el vendedor te lo deja en el camión que te lo va a llevar o en el aeropuerto que si es que va a ser por avión. ¿Ok? Porque cuando es por barco es el FOB. De ahí tenemos el SIP, que es pago pago el flete y pago el seguro y ya el comprador solo recibe, ¿ok? Pero es en los casos que no es marítimo, o sea, en un vehículo o en un avión, ¿ok? Y de ahí vienen los que son ya entregados los que ya son de entrega al cliente, ¿ok? Los que ya son de entrega al cliente son el DPU, que es Delivery at Place Unloaded, que es te entrego en el lugar donde tú lo quieres y además lo descargo, ¿ok? El DDP, que es te lo entrego donde quieres, pero además pago los derechos en tu país, pago los impuestos en tu país,
¿ok? Esos dos. Entonces, más o menos eso cubre todos los Incoterms. Ya hacer una clase de Incoterms es un poquito más pesada y además voy a terminar haciendo que no me entiendan mucho, los voy a confundir demasiado y no quiero hacer eso, ¿ok? Probablemente los estoy confundiendo demasiado. Acá Pierina me pregunta, profe, buenas noches. En conclusión, los Incoterms son reglas internacionales, ¿verdad? Sí. ¿Quién asume los costos, los riesgos dentro del supply chain? Sí, es eso. ¿Quién asume responsabilidades hasta cierto punto y costos hasta cierto punto? ¿Ok? Sí, Pierina, adelante, ¿quieres decir algo? Profesor, buenas noches Buenas con noches. todos. Entonces, en este caso, los Incoterms son regulados por la Cámara ay, por una Eh, cámara, es verdad. sí, por una cámara de la Cámara de Comercio Internacional. Es como, por ejemplo, aquí los bancos en el Perú que son regulados por la SBS, ¿algo así? Algo así, algo así, ¿ok? Pero son términos que hacen que cuando tú firmes un contrato ya sea más fácil de entenderse, ¿ok? Ah, ok. O sea, si yo voy a firmar un contrato de compraventa, yo voy a comprar algo en China y le digo a mi proveedor, oye, que sea FOB, ya sabemos de qué estamos hablando. Solo en el caso de Mm, Estados Unidos me ha pasado, en verdad, se los digo, me ha pasado que yo les digo a un proveedor, quedamos en FOB y me dice, sí, pero es FOB planta y eso no existe. O sea, FOB fábrica y eso no existe. Eso era ex-works. Yo te lo dejo en mi empresa y tú vienes a recogerlo. Y es muy distinto a yo te lo llevo al puerto, que es el FOB, y además me encargo de toda la salida aduanera. En el caso de Estados Unidos, siempre hay que preguntarles bien a qué se refieren cuando te dicen FOB, porque no lo entienden muy bien. ¿Ok? ah, Pero cuando tienes un litigio con ellos, ahí sí es más complicado, en verdad. Pero el Incoterm es como decir, oye, en mi contrato decía esto y habíamos quedado en estas reglas. Entonces, para ya no explicar todo, agarras y pones tres letritas y dices, hemos quedado así, en el FOB, en el CFR o en el CIF. Esa es un ok. poco la idea, Pierina. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a ver, Muchas no, no, ¿de qué, Pierina? Ahora, estos tres son muy importantes. Acá está, ¿ok? ¿Qué significa FOBO Free on Board? Significa que el vendedor, el proveedor, se va a encargar de hasta poner el contenedor, como vemos acá que está en la grúa, ponerlo en el barco, ¿ok? Una vez que está puesto en el barco, una vez que está puesto en el barco, este contenedor es del cliente, ¿ok? Este contenedor es del cliente. ¿Quién paga el flete? El cliente. ¿Quién paga el seguro? El cliente. La documentación dice que el producto es del cliente, así que todo lo que pase del barco para adelante, ¿ok? Todo lo que pase del barco para adelante es responsabilidad del cliente. Si el barco se hundió, piña, pues el cliente perdió su mercadería, ojalá que haya tenido un seguro para poder recuperar algo de plata, ¿ok? Esto es lo que dice la teoría, si el contenedor que está ahorita yendo y que todavía no está encima del barco, se rompe acá es la cadenita y se cae al mar y nunca llegó al barco, ¿ya? Y se lo estoy diciendo como ejemplo, ya no sé si alguna vez ha pasado, ¿no? Que justo se caiga ahí al mar, pero el que pierde es el proveedor porque no cumplió en entregarlo en la borda, ¿ok? El vendedor es responsable de todos los costos y riesgos hasta que la mercancía se cargue en el buque. Pero ¿de qué más? Y esto es importante. ¿De qué se encarga el vendedor? No solo se encarga de llenar el contenedor, que además en estos casos el cliente le dice, oye, yo trabajo con este operador logístico, entonces él se va a comunicar contigo para enviarte un contenedor, se lo envía, él se encarga de cargarlo y de pagar todo hasta que el contenedor llegue acá. Pero ¿qué pasa? Que en ese proceso, que no es tan sencillo, es cargar, es el transporte a puerto, y una vez que llega a puerto hay que hacer la aduana de salida, ¿ok? La aduana de salida también la hace el vendedor. Todos los papeles que hay que presentar para que se libere lo hace el vendedor. En el único Incoterm que no lo hace el vendedor es en Xworks, que es cuando lo deja en su fábrica.
¿ok? Ahí es costos del comprador. Pero acá, la aduana en este y en los dos que vamos a ver, la hace el vendedor. ¿Ok? Aquí el vendedor lo que hizo fue ponerlo aquí y listo, ya no sé más. ¿Ok? El producto es tuyo. El producto es del cliente. Yo ya no sé más. En el costo y flete, cost and freight, el vendedor cubre los costos de transporte hasta el puesto del destino, pero el seguro es responsabilidad del comprador. Esto es, el vendedor lo vuelve a poner acá, en el barco, ¿ok? No le compra un seguro, el seguro lo tiene que comprar si es que lo quiere el comprador, que en verdad debería, ¿ok? Y lo que hace es pagar el flete, paga el flete, ¿ok? Paga el flete. Pero la pregunta es, ¿de quién es el producto cuando está en el barco? ¿Del vendedor o del comprador? ¿Ok? Cuando vean este CFR, se van a dar cuenta que el producto es del comprador. Si se hunde el barco, el producto era del comprador. ¿Qué hizo el vendedor entonces? Corrió con el costo del flete internacional, ¿ok? Pero el producto era del comprador. Si el comprador no le puso un seguro, a mala suerte, porque era tuyo, ¿ok? Y el siguiente es el CIF, Cost Insurance and Freight, costo de flete y seguro. El vendedor asume el transporte, asume el costo del transporte y del seguro hasta el puerto del destino. Pero cuando ustedes compran así, se van a dar cuenta que el beneficiario del seguro no es el vendedor, es el comprador. ¿Y por qué? Porque otra vez, cuando el contenedor llegue a subirse al barco, la mercadería es del comprador. Si el barco se hunde, el que pierde su mercadería es el comprador. Por más que el flete lo haya pagado el vendedor y el seguro lo haya pagado el vendedor, la mercadería era del comprador. Entonces, ¿qué tiene que hacer el comprador? Decirle al vendedor, oye, tú me compraste el seguro, se cayó el barco, por favor ayúdame a que el seguro me cubra mi dinero porque era ya mi mercadería. ¿Ok? Estos son los más usados y estos son los que más tenemos que entender. Y les digo algo más. Profe, ¿qué encontramos usar? El FOB, el CFR, el CIF. Bueno, en general va a depender de muchas cosas. Yo les diría que con el FOB es suficiente. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa atrás del puerto, el proveedor que está en ese país se puede encargar de eso a menores costos de lo que nos va a costar a nosotros que no estamos en ese país. De ahí hacia adelante, o sea, el flete, los costos de seguro, los costos de flete, los podrías negociar tú desde tu país. Y es mejor que los negocies desde tu país. ¿Por qué? Porque yo cuando vendo, ¿ok? Cuando vendo algo, yo digo, oye, ¿esto cuánto me cuesta? 100. ¿Qué margen quiero? 20%. Ah, te lo vendo a 120, te lo vendo con un margen de 20%. Si yo le digo al vendedor, véndeme los CIF, entonces él va a decir, ah, ya, mi producto hasta el FOB me costaba 100, pero como tú quieres que te lo venda CIF, eso me cuesta 20, entonces mi costo es 120 y a eso le aplico el margen. Entonces, a mí me va a salir más caro. Es mejor yo negociar la parte que yo sé y dejarle que él negocie la parte de que él sabe. ¿Y cuándo es mejor CFR o CIF? Cuando yo no tengo proveedores de seguro, cuando no sé trabajar bien con agentes de carga o con agentes de aduana, o cuando el movimiento del vendedor es tan grande que ellos pueden negociar mejores costos porque seguro llenan el barco con todos los clientes que tienen, y consiguen mejores costos de los que yo de acá pueda conseguir. Y ahí les pongo un ejemplo. Yo hace muchos años trabajaba en acero y le compraba acero al Japón, en bobinas, que son unos rollos largos de láminas de acero. Son láminas de acero enrolladas y que pesaban toneladas. Yo lo compraba de Japón y me lo vendían con costos CFR. ¿Verdad? Me lo ponían en el Callao y yo solo me encargaba del seguro. Yo les podía decir que me cobran FOB. Lo podían hacer, pero no me convenía. ¿Por qué? Porque ellos no solo me vendían a mí, vendían en toda Sudamérica, llenaban el barco
Y además era un barco especial, no era un barco de contenedores, era un barco distinto que traía este tipo de productos. Si yo quería conseguir un espacio en un barco desde el Perú, me iba a salir muchísimo más caro. Ellos que vendían todo el barco, tenían precios mucho mejores por la cantidad de volumen que vendían, y entonces yo sí me acomodaba a ellos, ¿ok? Entonces, solo así no usaba foco. Después de hacer esta pequeña introducción al comercio exterior, ¿no? Y de haberle dejado algunas cositas de tips, vamos a ver lo siguiente, pero déjenme leer algunas cosas. Tulio me pregunta, profesor, tengo entendido que el export es el Incoterm más utilizado por los vendedores, porque les conviene, pero no siempre, ¿ah? No siempre, depende de las empresas. Cuando venden cosas chicas, lo usan exports y las empresas que traen estas cosas chicas de todas partes, dicen, está bien, véndemelo exports, llaman a DHL y le piden que por favor a DHL Express, o sea, cualquier courier, le dicen, por favor, necesito que vayas tu oficina, no sé, pues de Italia, que vaya a esta dirección, que lo recoge y que lo traiga. Se suele usar con cosas chicas, ¿ok? Porque si son cosas grandes es más complicado, porque no tienes ni quien te cargue un contenedor ni nada. Eso es con el export. Se suele usar con cosas chicas, ¿ok? Los proveedores les conviene el Xworks porque es más fácil para ellos, ¿ok? Es más fácil para ellos, no tienen que hacer nada. Pero los que ya están acostumbrados al comercio exterior saben que deberían vender al menos FOB, salvo que sea en avión, en cuyo caso el Incoterm cambia. Pero necesitan vender al menos en FOB y necesitan tener ya sus agentes de aduana que les trabajen la aduana y todo. ¿Por qué? Porque es lo que el mercado les va a pedir, ¿ok? El mercado les va a pedir eso. Ya los proveedores que saben que su mercado, por ejemplo, los proveedores chinos, que saben que su mercado está en Latinoamérica, al menos van a hacer FOB. Y los que tienen en algún caso un comercio especial, se hacen todo y se encargan de todo y te lo entregan. Por ejemplo, Temu. O sea, tú le compras a Temu y no le pides FOB, ya que te lo traigan. Además te conviene porque ellos traen tantas cosas al Perú. Ayer me decían unos amigos, no sé qué tan cierto sea, que se traen al Perú cerca de 70.000 artículos diarios. Temu. Es un montón. Entonces, créanme que ellos pueden tener precios mucho más baratos de flete si es que están trayendo así. Entonces, ellos sí se encargan de traértelo hasta acá. No hacen el delivery duty paid. O sea, te pago todo el delivery, te pago los impuestos, te pago todo. Obviamente te lo están cobrando desde el precio. Entonces, puedes ver de todo, pero no necesariamente el export es el Incoterm más usado por los vendedores. Te digo, los que ya venden mucho en comercio exterior, los que vienen del comercio exterior, no usan el export, saben que van a tener que usar default para adelante. Como usted dice ahí, juega mucho el volumen de compra para negociar. Claro, siempre el volumen tiene mucho que ver. Por eso, como les digo, es el éxito de Temu. Trae tantas cosas, al menos en el Perú, no sé si en otros países, pero se traen tantas cosas al Perú que no te preocupas de nada, lo único que te preocupas es de hacerle seguimiento para que te llegue y nada más. Y dicho esto, me acaban de hacer acordar, tengo que ver cómo va mi pedido que me tenía que llegar. Entonces, sigo. ¿Hay alguna pregunta acerca de Incoterms? Oye, Max, espérate. Acá tengo a mi perro que me está molestando. ¿Tiene alguna pregunta más de Incoterms? Vamos a ver entonces los ítems. Qué bueno, qué bueno. Espero que la pequeña clase de Incoterms les haya gustado. Es muy pequeña. En verdad, para Incoterms, solo para Incoterms podríamos hacer hora y media. Pero es lo que había que explicarles. Siento que era bueno poder explicar esto para que se entienda un poco lo que es el comercio exterior. ¿Ok? Ahora vamos con los indicadores. Por fin, lo nuestro, los indicadores. ¿Ok? Vamos a ver primero indicadores de transporte. Les voy a dar algunos indicadores clave. Ustedes los pueden usar otros o pueden modificarlos. ¿Ok? El primero son los costos. Vamos a usar dos costos. Costos por kilómetro recorrido y costos por unidad despachada. Costo por kilómetro recorrido, yo lo he visto poco, pero sí lo he visto, ¿ok? Pero siempre es mi costo entre los kilómetros que recorro o las zonas a los que voy. Estos costos
sirven mucho cuando tenemos tercerizado el transporte y la distribución. ¿Ok? Yo trabajé en una empresa esta de acero, que cuando ya tenía yo los productos hechos y los tenía que llevar hacia algún lado para que armen hacíamos almacenes. Entonces hacíamos los racks, los llevábamos en pedacitos a donde el cliente quería armar su almacén. Entonces necesitaba el transporte. Y mis proveedores de transporte me cobraban, la empresa estaba en el centro de Lima, por la Cachina, por la Avenida Argentina, y para los que conocen Lima, perdónenme, y estaba en el centro de Lima, y entonces el menú de tarifas de mis transportistas era, si quieres ir a, no sé, pues hasta Villa El Salvador, que es un distrito que es hasta el otro lado de Lima, te cobro un montón. Si quieres ir hasta los distritos del sur, cerca de las playas, o hasta Chilca, te cobro un montón. Si quieres ir al Callao, que está muy cerquita, te cobro menos. Entonces me cobraba por distancia o por distrito. Entonces yo podía sacar mi costo total de transporte según los clientes que tenía por kilómetro o por distancia, por el distrito al que tenía que ir. ¿Ok? Y mantener más o menos un estándar de eso para cuando se calculaban proyectos hacia esos distritos. Ese es el costo por kilómetro, el costo total entre los kilómetros recorridos. Entonces ayuda a medir la eficiencia del transporte y a identificar oportunidades. Pero hay uno que se utiliza que es mucho más fácil de utilizar, que es el costo por la unidad despachada. ¿Okay? Es el costo total entre la cantidad de unidades que despacho. Estas unidades suelen hacerse en peso, depende de lo que lleva cada empresa y que lo puede hacer por unidades o lo puede hacer en unidades de peso. Yo en la distribuidora del ejemplo de la cobertura, yo me gustaba sacar el costo de transporte por tonelada. Y acá mi proveedor de transporte ya no me cobraba por distrito, me cobraba simplemente, oye, este vehículo a todos los distritos que quieras, pero con 4 o 5 paradas, pero este vehículo te cuesta tanto. Yo ya tenía el costo al día del vehículo, lo que yo tenía que hacer era tratar de llenarlo lo más posible para que mi costo por tonelada sea menor. Y por eso yo utilizaba de acá, el costo por unidad despachada, donde la unidad era el peso y lo hacía por toneladas. Permite evaluar la eficiencia de transporte en función del volumen. Ahora, ¿cada cuánto se mide? En el caso de estos costos, en el caso de los costos, yo siempre digo, mídanlo mensual. Todos los meses tengan cuánto fue su costo de transporte. Y van sumando el costo anual. ¿Ok? Van sumando el costo anual. Y la fórmula es la misma. En el mes, cada día que voy haciendo un despacho, se suman los soles y se suman los kilómetros o las unidades, hasta tener mi costo mensual. Y después vuelvo a contar para el siguiente mes. Pero para el año voy acumulando. Es decir, para el enero yo tuve un costo, para febrero tuve otro. Pero al final de febrero, mi costo anual, el que voy acumulando, es el costo total de enero más febrero entre el total despachado en enero y en febrero. Se va acumulando eso. ¿Por qué quieres saber tu costo anual? Porque como estamos hablando de costos, el costo anual es el que se refleja en los estados financieros de la empresa en algún lado. ¿Ok? Entonces siempre es bueno saber el anual. ¿Por qué el mensual? Porque en el mensual se va a poder ir viendo las acciones que se puedan ir tomando para mejorar ese costo. Eso se va a ver en el mensual. Entonces, cuando yo hago un reporte mensual y el acumulado anual. Si yo quiero ver los datos de años anteriores o de épocas anteriores, hago lo mismo. Cómo me iba mensual y mi acumulado anual. Cuando yo lo voy midiendo, espero que termine el mes para ver cuánto me costó todo y cuánto despaché. No, es bueno irlo haciendo incluso de manera diaria. ¿Por qué? Porque diariamente te vas dando cuenta cómo te va a salir este KPI al final del mes y qué cosas tienes que ir ajustando. Y todo eso se va tomando en cuenta y se va notando y se va llevando. ¿Ok? Así funcionan los costos. Cuando yo mido costo, siempre midan lo mensual. De hecho, todo KPI midan lo mensual, pero vayan acumulándolo de manera anual. Es muy importante ir acumulándolo de manera anual. ¿Ok? En los indicadores de transporte también que tengo, tiempo de entrega. Desde la salida del punto de origen hasta la llegada del destino y evalúa la puntualidad y la eficiencia del transporte.
pueden medirlo según lo que necesiten. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Si tienes tu empresa en Lurín y tú le despachas desde ahí a un montón de clientes hasta Puente Piedra, lo ubico a los que no están en Lima. Lurín está a las afueras de Lima hacia el sur y Puente Piedra está a las afueras de Lima hacia el norte. Entonces, si yo tengo clientes hasta allá y yo tengo mi empresa ahí, voy a cruzar toda la ciudad de Lima, pero toda la ciudad de Lima, ¿ok? Yo puedo ponerme un estándar. Y sabiendo que voy a llegar ahí, yo puedo decir, ya, yo salgo a las 8 de la mañana todos los días y mis entregas tienen que estar todas completas a las 4 de la tarde. ¿Ok? Y sobre esa meta yo voy midiendo mi tiempo de entrega. ¿Para qué me sirve? Para que los vendedores sepan decirle a sus clientes más o menos a qué hora les va a llegar los pedidos. ¿Ok? Y para cuando un cliente muy lejano nos pida y nos diga, no, es que lo quiero muy tempranito, sepa que lo tiene que pedir el día anterior porque le va a llegar muy tarde. ¿Ok? Para eso sirve el tiempo de entrega. ¿Cómo se mide? Ustedes puedan decir, si es que lo que quieren medir es el tiempo de entrega, ustedes lo pueden decir. La tasa de entregas a tiempo es las entregas a tiempo en el total de entregas. Si ya estoy midiendo yo el tiempo de entrega y yo sé cuánto me debo demorar, puedo medir cuánto se estoy entregando a tiempo. ¿Cuál es la meta que debo tener en tasa de entrega a tiempo? 100%. Siempre tu meta tiene que ser 100%, salvo que tu industria sea tan extraña o tan sui generis que puedas tener menos, pero siempre hay que apuntar al 100%. Comparar estos indicadores con objetivos permite identificar retrasos, cuellos de botella y oportunidades para mejorar el servicio. Acá yo les dejo otro que yo tenía en esta empresa, el ejemplo del comienzo de la clase. Yo no medía el tiempo de entrega, pero sí quería saber a qué hora salía mi primer vehículo y a qué hora salía mi último vehículo. ¿Por qué? Porque mientras más temprano salga, más rápido llego a mis clientes. Y mientras más temprano salga mi primer vehículo, significa que todos los trabajos que estamos haciendo, desde la hora de ingreso hasta la hora de salida del vehículo, están siendo eficientes. Nosotros entrábamos a las 7:30 de la mañana, a las 8 de la mañana, antes de las 8 debería salir el primero. Y de ahí íbamos midiendo cuánto se demoraban los siguientes. A los siguientes se les podía dar un poquito más de tiempo, sí, porque, por ejemplo, cuando teníamos que despachar un tráiler y lo despachábamos normalmente al norte del país, eso era lo último que cargábamos, porque es lo que más tiempo te lleva, porque es el lugar más lejano y porque sabemos que el cliente lo va a esperar hasta mucho más tarde. Pero los otros vehículos más chiquitos tenían que salir más rápido para llegar más rápido. Entonces, sabiendo eso, habíamos hecho un montón de acciones para que las tareas en la mañana se hagan más rápido. Desde darnos cuenta de los recorridos que decía la gente e incluso en algún momento dejamos de hacer guías, nosotros imprimíamos las guías en unos papeles que los mandábamos a hacer una imprenta y después la poníamos en una impresora de matriz punto y entonces cada día, cada guía se imprimía así y el almacenero que tenía que estar viendo cómo se imprimía hasta que termine para después arrancarla y correr desde la oficina hasta la zona de despacho con la guía para que se puedan ir. Todo eso lo cambiamos poniendo facturación electrónica, ya me deshice de la impresora de matriz punto, que además se malograba cada rato, porque era muy antigua, me deshice del tener que comprarle una imprenta a las guías y simplemente se imprimían en una hoja bond porque eran electrónicas y se podía imprimir en cualquier impresora, incluso en la impresora que poníamos al final del almacén cerca de la zona de despacho para que todo sea más rápido. Con todas esas mejoras, empezamos a medir que nuestro vehículo salga primero, el primer vehículo salga a 8 de la mañana. Y era muy importante para nosotros. Y cuando no lo lográbamos, teníamos que ver qué pasó y qué podíamos hacer. ¿Y por qué era importante para nosotros? Porque aseguraba que pudiéramos llegar siempre lo más temprano posible a los clientes. Eso era importante para nosotros. Entonces, en los indicadores de transporte y en lo que yo les estoy poniendo acá, sobre todo en cuestiones de tiempos, ¿ok? En realidad, ustedes vean cuándo es más importante o qué tiempo es más importante medir
o qué es lo que debo hacer, cómo lo debo medir mejor. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Los indicadores de transporte sé que son más fáciles, pero ¿hay alguna consulta? Gracias, Héctor. Héctor y Pierina siempre me suben la moral, me dicen que se entiende muy bien y que estoy siendo un buen maestro. Qué bueno, qué bueno. Entonces vamos a pasar al último, gracias, Pierina. Vamos a pasar al último tema de la clase que nos toca, que es la de los ítems de comercio exterior. ¿Ok? Hoy, chicos, no he hecho una pausa porque sé que es sábado y sábado uno quiere salir más temprano y porque es el examen, así que les quiero dejar un tiempo también para los que quieran hacerlo hoy. Entonces decidí no hacer una pausa, sino seguir de largo. ¿Ok? ¿Cuáles son indicadores claves del comercio exterior? Y ojo que acá en comercio exterior el OTIF, el O Timing Full que vimos la primera vez, aplica también porque el comercio exterior es una compra. Si yo compro en el país o le compro afuera, es una compra y por lo tanto los ítems de compra entran y valen, ¿ok? Entre el OTIF, pero también tenemos que ver el costo de importación o exportación por unidad, el costo total. Así como veíamos el costo total de adquisición, esto también es como el costo total de adquisición, pero del comercio exterior, ¿ok? Y también se mide en el caso de la exportación, cuando lo estoy mandando fuera. ¿Okay? Que es el costo total entre la cantidad de unidades. La cantidad de unidades, no lo vean como estoy contando cajas, estoy contando sacos, no, también puede ser en pesos. Si lo que ustedes trabajan es peso, kilos, toneladas, háganlo sobre eso, ¿ok? Pero sí es importante lo que les digo, que se hace por producto, ¿ok? No es lo mismo la importación de un producto que otro. Háganlo por producto y en el caso de la exportación, háganlo incluso por país, a qué país le estoy vendiendo, porque a veces tenemos un costo mayor por la cantidad de documentos que tenemos que presentar según cada país. En la exportación es por producto por país, en la importación por producto, porque normalmente si compro un producto viene siempre del mismo país. Cuando estoy comprando un mismo producto de países distintos, hasta incluso solemos ponerle un código distinto. Cuando yo trabajaba en San Fernando, el maíz se utiliza para la alimentación de los pollos que se crían. Y el mercado peruano no tiene suficiente maíz, entonces había que traerlo. A veces traían de Brasil y a veces de otros países. Es más, Ucrania es un gran almacén de granos. Por eso a todo el mundo le preocupó cuando empezó la guerra de Rusia con Ucrania. Pero cuando se compraba de Brasil el maíz o la soya, cuando se compraba de Brasil, venía con otro código. ¿Por qué? Porque era bueno que vengan con códigos distintos para poder hacer la trazabilidad a la hora de hacer el alimento. Entonces, cuando yo importo, si yo importo un mismo producto de diferentes países, suelen venir con un código distinto para poderlos identificar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo por producto? Porque lo que yo quiero comparar es, a mí me está saliendo un costo total de importación y si yo quiero negociar con el proveedor o cambiar de agente de aduanas o agente de carga por otro que me mejore los costos, o si de pronto ya no quiero comprar por pallet, sino por un contenedor completo, porque eso me puede bajar los costos, siempre va a depender de qué producto estoy trayendo, porque mucho depende del valor del producto. ¿Ok? Los impuestos que pague acá van a depender del valor de lo que me cuesta ese producto. Entonces no puedo comparar un producto con otro. Tiene que ser por producto. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacía yo? ¿Qué KPI llevaba yo que para mí sí era importante? En esta distribuidora nosotros importábamos todos nuestros productos. Entonces nuestros productos tenían un valor distinto. Pero ¿qué costo medía yo también? Yo trataba de medir el costo de la importación sin que el costo del producto lo afecte. ¿Y cómo lo hacía? Medía el costo de traer mis productos del Callao hasta donde estaba la empresa. ¿Y por qué? Porque casi todo lo comprábamos puesto en el Callao. O sea, todo lo que importábamos por política de la empresa lo importábamos o CFR o CIF. Ya mi proveedor pagaba todo el flete. Yo lo recibía acá, ¿ok? Fuera de los impuestos que tenían que ver con el costo, fuera de los impuestos, todos los otros costos, sobre todo el transporte hacia la empresa, eso sí lo medía
y lo medía por peso y ahí sí podía juntar todos los productos y ver mes con mes qué estábamos haciendo para mejorar ese costo. ¿Ok? Entonces, incluso el costo de importación lo podemos dividir en varias aristas dependiendo lo que necesite la empresa. Pero si lo van a hacer por el costo de importación total, háganlo por producto, así como hacemos el costo total de adquisición, por producto. ¿Ok? Y tenemos también la tasa de cumplimiento documental. Esto es una pequeña parte del OTIF, pero es muy importante comercio exterior. ¿Por qué? Porque si yo quiero importar, yo tengo que revisar, antes de que me lleguen los productos, yo ya tengo que haber revisado qué dice la factura, qué dice el packing list. El packing list es como la guía, la factura es la factura, ¿no? En comercio exterior se llama invoice. El packing list es, no es la guía, es como una declaración de lo que me están mandando, pero sí, digamos que es como una guía. Es un documento, no legal, pero que sí sirve mucho para presentarlo a la aduana. Y lo que es la guía es lo que se llama el Bill of Lading, eso es como la guía, que dice que estás trayendo. Entonces, todos los datos de esos documentos yo los tengo que haber revisado antes para que el proveedor los llene según las instrucciones. Pero además hay un documento más que tiene que venir desde muchos países que se llama el certificado de origen. Y ese también tiene que ser llenado de una manera especial. ¿Por qué? Porque ese certificado es lo que hace que acá dejemos de pagar o todo o parte de un impuesto que se llama ad valorem. ¿Y cómo lo dejo de pagar? Lo que pasa es que, como comprenderán, hay países que tienen tratados de libre comercio con otros. Por ejemplo, en el Perú, los productos que llegan de la Comunidad Andina de Naciones no pagan ciertos productos no pagan ciertos impuestos. Pero para eso yo tengo que presentar el certificado de origen que dice que está viniendo de ese país. Si vienen productos de China, hay productos de China que no pagan impuestos acá, pero tiene que venir con un certificado de origen. Y hay una manera de llenar ese certificado de origen para que la aduana lo dé como válido y te permita no pagar impuestos. ¿Y quiénes saben eso? Los abogados de las agencias de aduanas. Por eso es bueno tener una buena agencia de aduanas. Ellos te dicen cómo se debe llenar. Entonces, cuando el proveedor te dice, oye, lo he llenado así, es bueno revisarlo con él y además saber cómo se debe llenar para después decirle, oye, llénalo de esta manera. Y una vez que lo llenan, los documentos se tienen que llegar a ti en físico antes de que llegue el producto. Y tienen que estar completos, porque si no, vas a tener problemas con la aduana y eso es costo. Entonces, la tasa de cumplimiento documental es muy importante tenerla, que siempre sea 100%, y se hace por proveedor, ¿no? Que el proveedor sepa cómo está para que sepa qué cosas tiene que arreglar, porque las cosas, cuando esto falla, esto significa costo en aduanas, ¿ok? Y cuando hacemos algo mal en aduanas, no solo nos cae una multa, sino que se quedan con el producto hasta que puedas este, hacer las cosas bien. Si las cosas no estaban bien hechas, aduanas se quedan con el producto hasta que las puedas hacer bien. Si las aduanas se quedan con el producto, no solo hacen que tú no lo puedas usar, sino que además te cobran por tenerlo ahí, pues porque eso de andarte almacenando productos no es gratis, te lo cobran. Entonces todo es costo. Por eso, por eso es tan importante el cumplimiento documental en comercio exterior. ¿Ok? El cumplimiento documental. Yo les he dicho los documentos más comunes, pero hay otros, hay certificados de calidad. Si son productos que tienen que revisar SENASA, tienen que venir con otro certificado. Si son productos, SENASA es, perdón, yo a veces hablo muy de Perú y sé que pueden haber personas de otros países. SENASA es una entidad en el Perú. DIGESA, que es la Dirección General de Salud, es otra. Si traemos juguetes al Perú, DIGESA tiene que asegurar que estos juguetes que tengan pintura que esté libre de plomo y que el plástico no tenga elementos que sean contaminantes. De eso se encarga la Dirección General de Salud en el Perú, DIGESA. Entonces, tengo que traer documentos para mostrarle a DIGESA. Todo ese cumplimiento documental entra acá. Esto que les cuento de los juguetes no solo es en Perú, también son en otros países de Latinoamérica con reglas más o menos distintas, pero más o menos iguales, pero distintas aplicadas a su país. Y siempre tiene que ver con documentos que presentan. ¿Ok? Por eso es importante la tasa de cumplimiento documental. ¿Ok? Ahora,
¿Qué podemos hacer para optimizar el transporte y el comercio exterior? ¿Qué podemos hacer? Tenemos estas estrategias. ¿Ok? Consolidación de envíos. Agrupemos productos para reducir costos de transporte. ¿Ok? Pero tengamos cuidado con esto. Por ejemplo, si yo estoy trayendo un contenedor de, no sé, pues de equipos que quiero vender, que quiero utilizar acá o que quiero vender, y sé que tengo espacio en el contenedor, yo puedo comprar un poco más para llenar el espacio del contenedor porque el flete me va a salir lo mismo. O está viniendo en un contenedor, me va a salir igual. Entonces yo agrego productos o consolido envíos, el flete me va a salir más barato. Y eso es bueno para ahorrar costos, sí, pero también tengan cuidado con cuánto están trayendo. Tampoco hay que traer demasiados. Por ahorrar ese costo, no te vas a sumar costos de inventario más altos. Pero consolidar envíos en uno solo, eso hace que los fletes sean más baratos. Selección de proveedores estratégicos. Hay que saber elegir transportistas, hay que saber elegir agentes de aduana, hay que saber elegir agentes de carga y hay que conocer mucho a nuestros proveedores en el exterior. ¿Okay? Automatización de procesos, utilizar tecnología para mejorar trazabilidad y la precisión en la documentación, mejorar rutas, últimas millas para saber si estoy entregando los productos a tiempo o no, entran también los WMS, entran todo eso. Y análisis de rutas, saber optimizar las rutas de transporte para reducir costos y tiempos. La aplicación de estas estrategias puede mejorar la eficiencia operativa, reducir costos, aumentar la satisfacción del cliente. Lo más importante, le da valor a las empresas. Si nosotros hacemos todo esto, mejorar eficiencia, ya es reducir costos. Encima reducimos costos, eso hace que tengamos más ganancia o que incluso los vendedores tengan más margen para reducir precios y aumenta la satisfacción del cliente. O sea, hace que el cliente nos quiera comprar a nosotros en vez de a la competencia, porque nosotros sí llegamos a tiempo, sí cuidamos con los costos y hacemos todo eso. ¿Okay? Bueno, chicos, hasta aquí el material de hoy. Lo que quiero saber es si tenemos alguna pregunta y si están listos para el examen. Miren, les estoy dejando tiempo. Por eso no quise hacer un break. Entonces, les estoy dejando el tiempo suficiente para Arnold, que siempre me pide tiempo, para ustedes, para que den su examen y para preguntas que tengan. Un ejemplo enero sería los envíos de Temu. Es un gran ejemplo. Por eso Temu te vende las cosas puestas acá, porque envían tantas cosas. Y claro, tienen una página web diseñada para que compres un montón de cosas, no para que compres una. De hecho, en cada compra que quieras hacer, si de pronto encuentras algo que sí querías, siempre vas a comprar alguna cosita más porque está más barata, porque qué sé yo. O llamas a los amigos, oigan, estoy trayendo de Temo, alguien quiere algo y llenan. Y así a todos les sale más barato traerlo de una sola. Sí, ese es un gran ejemplo. Temu ahorra costos así, te puede ofrecer buenos precios por eso. Y tú como comprador, o sea, yo lo he hecho. En mi primer pedido de Temu, que es el último, después de que todos me han hablado que les cuento que estoy esperando que me llegue, yo he pedido una cosa. La que quería pedir era mi hermana política y ella pidió un montón de cosas. Y ya no te preocupes, yo los pido por ti. Y yo pedí una cosita y mi esposa una cosita y todo lo demás es de ella. Pero ¿para qué vamos a hacer tres pedidos distintos? Los pedimos en uno solo, te buscan las ofertas de Temu, que te premian si pides más cosas y qué sé yo, ¿no? Y tengo una vecina que cuando ella pide, yo quiero pedir solo una cosa, también me avisa y le digo, sí, ya pídeme esto. Como compradores, lo hacemos. Y el vendedor le conviene tener más cosas para enviar al país porque le sale más barato. Eso es consolidar envíos, chicos. Eso es consolidar envíos. ¿Okay? ¿Alguna consulta más? Si no hay otra consulta más, yo les aconsejo, chicos, traten de hacer su examen ahorita, que les estamos dejando un poco de tiempo, porque tienen las cosas frescas. El examen no es difícil, pero les va a decir, les va a decir a ustedes cómo va. Y además, un examen aprobado les permite certificarse y les aconsejo en verdad de todo corazón, certifíquense. Yo sé que el curso no les ha costado, pero siempre los conocimientos que se llevan, siempre es bueno tenerlos respaldados por un certificado. Y cuando están trabajando en algún lado y quieren aplicar algo que saben que puede funcionar y la gente les diga, oye, pero ¿qué esto? ¿Cómo sé que va a funcionar? Sí, porque yo lo he estudiado. Mira, yo tengo mi certificado, yo llevé la clase con el profesor Ezio.
el ingeniero Ezio sabe de estas cosas y acá está mi certificado. Les va a servir mucho. Erika, adelante, levantaste la mano. Eriquita, Hola, dale, dale. buenas noches. Buenas noches. Ay, me escucho. Perdón. ¿Me escuchan? Sí, sí, claro. Ah, ok, perdón. Disculpe que me desconecté un momento. Estaba escuchando acerca de todos los documentos que tenemos que tener en regla y habló acerca del certificado de origen. Ajá. Pregunta, aquí el certificado de origen lo puede emitir eh, la empresa responsable el producto, bueno, que es del fabricante del producto, pero lo tiene que llevar a legalizar, por así decirlo, a relaciones exteriores para que se Depende, convierta en un depende, certificado de origen. sí, depende, sí, sí. Y depende del país para que sea más fácil o más difícil hacer eso. Pero sí, lo emite o se encarga de emitirlo el vendedor, ¿no? Te pide los datos, todo, llena un formulario y hay entidades que se encargan de emitirlo, de sellarlo y de tenerlo todo en regla, y por eso toma un tiempo. Hay países que son muy complicados con eso. Yo me acuerdo, creo que era con Argentina. Un certificado de Argentina podía demorar bastante hace muchos años. Los chinos lo hacen al toque, pero siempre les demora y siempre vienen con sellos del gobierno porque eso es lo que tiene que recibir la aduana del país que recepciona. Entonces tienen que recibir un documento que se vea que ha sido eh, no emitido, pero sí validado por el gobierno del país en el que sale. Porque estos acuerdos para no pagar impuestos son acuerdos entre gobiernos. Entonces sí se necesita eso. En el caso del Perú, a mí me tocó mandar a hacer certificados de origen para exportar a Ecuador. Y yo no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces me dijeron, no, la Sociedad Nacional de Industria. Fui, tienen un lugar donde tú vas, te dicen, tú les dices cómo lo quieres llenar, lo que estás mandando, por qué le estás diciendo que es de origen peruano, porque si yo puedo comprar algo en China, pero si lo modifico acá, ya le pueden dar un certificado de origen de acá porque algo se hizo acá. Entonces tienes que explicarles qué cosa le hiciste al producto acá o si lo produjiste acá. O sea, son un montón de cosas. En el formato dicen unas cuantas, pero para que te emitan el producto, el certificado, tienes que llenar otras cosas atrás. Tienes que decirles a veces hasta el proceso de producción. Eso hice y la Ciudadanía Nacional de Industria me ayudó a que ellos mismos certifiquen y que después me den el documento ya certificado para que yo lo pueda sacar. Entonces, siempre hay entidades del gobierno que terminan validando este certificado. En el caso del Perú, para sacar un certificado de origen, yo lo hice a través de la Sociedad Nacional de Industrias, pero ellos eran los que se encargaban de llevarlo a las autoridades para que lo puedan sellar y todo. Pero ese es un documento oficial de gobierno que dice, sí, ese producto fue hecho acá o fue modificado acá o ha pasado por una fábrica acá y por lo tanto este es su origen. Así que sí, la respuesta es sí, Eriquita. Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias a ti. Bueno, chicos, entonces, tienen tiempo, los dejo con Arnold y los dejo con tiempito suficiente para que puedan dar el examen. ¿Ok? Nos vemos el día martes y espero que les haya ido muy bien. Si les queda alguna pregunta, si por ahí querían hacer una pregunta más, que lo pueden hacer, no solo de los KPIs, sino de lo que hemos visto, comercio exterior, Incoterms, de lo que quieran, se las respondo el próximo martes. ¿Ok? Listo, chicos, buenas noches y que tengan un lindo fin de semana. Den su examen y salgan y diviértanse. Hasta luego. Buenas noches, gracias, profesor. Gracias.